Buenos días, mi nombre es María José Martínez Ortiz, carnet 9710-846. El día de hoy hablaremos sobre identificación de talentos. Entre los temas que hablaremos hoy es de job posting, que es el reclutamiento de promoción interna. ¿Qué quiere decir esto? Que job posting en traducción es la promoción que se maneja en las empresas de forma interna, cumpliendo con los siguientes aspectos. Primero, se debe definir el perfil del personal que quieren buscar dentro de la empresa, buscar al candidato dentro de la empresa con los medios de comunicación internos, ya sean correos, carteles, cualquier tipo de información, de forma que maneja la empresa de forma interna para informar a su, como valga la redundancia, a su personal. Después se informa sobre los requisitos al personal que está solicitando el puesto, el perfil que tiene la empresa o que está buscando la empresa para ese puesto. Se forma un grupo de gente seleccionada y después se cubre la vacante. Después tenemos lo que es entrevistas de selección de personal. Vamos a hablar de forma general. La entrevista en sí es el tercer paso de reclutamiento de personal dentro de una empresa. En este paso es conocer personalmente a la persona que está solicitando el puesto vacante. Existen las entrevistas no estructuradas o aquellas entrevistas en que se interactúa con la persona sin tener preguntas fijas. La entrevista estructurada es aquella donde se tiene una serie de preguntas creadas para saber sobre lo que queremos saber para colocar a la persona en el puesto. La entrevista mixta es empezar con preguntas formales y ver cómo se desenvuelve la persona con cada tema, ¿verdad? Y ir interactuando con la persona. Las entrevistas conductuales es aquellas donde miramos sus conductas o su desempeño. Las entrevistas de tensión son aquellas en que causamos cierto modo de tensión entre el entrevistado y el entrevistador para ver cómo se maneja él ante el estrés. Las entrevistas de competencias, que es algo más actualizado, que es sobre las habilidades que tiene la persona, y las entrevistas de ubicación geográfica o distante. En este nos referimos a aquellas entrevistas que realizamos por internet. Gracias al internet podemos recibir sus currículum y después realizar las entrevistas necesarias. Después tenemos las pruebas de idoneidad de la selección de personal. Cuando hablamos de las pruebas, tenemos que tener claro que no hay una prueba formal o específica o segura para una empresa. En las pruebas se pueden mezclar entre sí. El único problema es que pueden haber pruebas que son demasiado costosas o necesitan cierta persona que las evalúe o que las realice. Existen las pruebas psicológicas y existen los métodos de examinación. Cuando hablamos de los métodos de examinación, nos referimos a las pruebas que se realizan psicológicas, motrices, de habilidades, de conductuales, médicas. O sea, van a ser todas las formas en que vamos a medir a nuestro personal. Recordemos que eso depende mucho de las normativas internas de la empresa. Después tenemos las implicaciones éticas en la selección de personal. Debemos de entender que cuando contratamos personal nuevo, el departamento que se encarga del reclutamiento o de la contratación o de la búsqueda de personal no se puede ver influenciado por regalos, regalías, compadrazgo o cualquier tipo de relación personal, porque esto afecta a la empresa. Puede ser que se elija una persona por esa guía y no sea la persona idónea para el puesto, nos puede causar pérdidas a la empresa o que no se adapte al grupo o que dañe al grupo. Entonces tenemos que cubrir las vacantes con responsabilidad y ética. Y tenemos que entender que nosotros, o sea, las personas que se encarguen en ese momento del reclutamiento, son los responsables de una buena selección. Desafíos de la selección interna de personal. No hay una forma formal de elegir al personal, así que debemos de tener claro que si cuando usamos un método o una técnica y esta nos demostró que el personal que seleccionamos y que colocamos en el puesto está cumpliendo con las normativas o lo que deseamos que sucediera, entonces podemos utilizar este método para la siguiente selección, porque nos damos cuenta que funcionó. Si nos damos cuenta que la persona que seleccionamos no es funcional, se fue, rotó o no cumplió con nuestras expectativas, entonces nosotros sabemos que el método que utilizamos no fue el correcto. Entonces,
entre la selección interna nos puede servir el ver cómo seleccionamos y si es funcional o no. Después nos presentan lo que es el mapa mental. Cuando hablamos del mapa mental nos referimos en conclusión. Identificación del talento. Job posting, que es el reclutamiento de promoción interna, quiere decir elegir al personal de nuestra empresa para ocupar vacantes que ya existan dentro de la empresa, ya trabajen dentro de la empresa o en diferentes departamentos de la empresa. Entrevistas y selección de personal va a ser el paso en el que nosotros vamos a entrevistarnos o vamos a recibir información de la persona que quiere colocarse en el puesto o que desea el puesto, pero ya va a ser personal, ya vamos a conocer más en sí de la persona, vamos a tener contacto físico o contacto personal con la persona si es por internet. Las pruebas de idoneidad de selección de personal, no existe una prueba perfecta. Las pruebas y las evaluaciones que se realizan solo nos permiten conocer un poco, depende del tipo de la prueba, si es por habilidad, si es por conocimiento de la persona. Aplicaciones éticas de la selección del personal. Debemos de entender que al ser encargados de reclutamiento, selección y contratación de personal, de nosotros depende encontrar a la persona que nos permita a la empresa crecer, no ir de retroceso, sino crecer, avanzar y enriquecer al departamento en que ingrese. Desafíos de selección interna de personal. Si al utilizar un método encontramos a la persona idónea, podemos seguirlo utilizando. Quiere decir que estamos haciendo la selección de forma correcta. Si en caso contrario el personal no se adapta al departamento o a la vacante, quiere decir que no lo hicimos de forma correcta y que tenemos que buscar cuáles fueron nuestros errores. Y quedamos en muchas gracias. Este trabajo fue para la tarea de recursos humanos.